Dios y eterno Rey de la gloria. En esta hora, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Queremos que en esta hora nos hables, Señor, por medio de tu ministro. Úsale poderosamente, Señor. Toma su corazón, sus labios en esta hora. En nombre de Jesús. Gracias. Gracias te damos, Señor Jesús, por hacer. En tus manos, Señor, pongo mi vida. Agradecemos al Señor en esta mañana que nos tiene reunidos en su presencia. Vamos a orarles a todos en el nombre del Señor, a los hermanos de la Junta Local, Dios les bendiga, a las hermanas Dorcas, a los caballeros, a los jóvenes, a los niños, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor. Si un amigo se encuentra aquí, una amiga, también es bienvenido y les saludo en el nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Éxodo del capítulo número 14. El versículo 6, vamos a leer hasta el verso número 15. Éxodo del capítulo número 14. Vamos a leer el verso número 6 en adelante. Éxodo 14, 6. A ver, nos han enseñado cómo se pone el pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ver todo lo que se puede colocar en pie, porque no va. Vamos a estar en pie en esta mañana. Éxodo 14, 6. A la fe con la buena que venga. Vamos a ver alternadamente la palabra del Señor, Éxodo del capítulo 14 y el verso número 6. Vamos a ver alternadamente. Dice: unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente del caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pibroth, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes,
y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que mares. Pueden saltarse. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, titulado el tema de esta enseñanza: cuando creas que todo está perdido. Cuando crees que todo está perdido. Quiero que, bueno, meditemos en la palabra del Señor en esta mañana, hermanos, y podamos tener confianza en el Señor. La palabra confianza, vamos a decir, es un sinónimo de fe. Confiar es tener fe en el Señor. Una de las cosas que el enemigo le ha venido trabajando en este tiempo a la iglesia, no digamos al mundo, porque el mundo es que la gente deja de creerle a Dios. Tanto así que, no sé si ustedes se acordarán, pero uno cuando le dolía algo, uno decía: vamos a orar, hermano. Cualquier cosa, vamos a orar. Pero se pierden esas cosas. No digamos que lo que se ha ido como perdiendo. El padre coge a su hijo y lo lleva inmediatamente al médico, que no es pecado hacer. Pero esa persona que lleva sin es cristiano no se acuerda de decir: mira, vamos a orar aquí por el muchacho, por el niño que está enfermo, y lo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces, la idea de Dios es recordarnos que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y el mismo por todos los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y nos veremos, hermanos, en encrucijadas, nos veremos en estrecho muchas veces. Y es cuando tenemos que entender que hay un Dios poderoso que anda con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los lectores de la Biblia saben la historia de Israel. Todos saben que ese pueblo nació del lomo de Abraham, de un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Y Dios lo llamó. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. El problema no era que Abraham le creyera a Dios. El problema es que Dios se hace unos proyectos con personas que usted y yo no contrataríamos. Las empresas actuales del mundo no contratan a personas mayores de 50 años, 40, ya de 40 años. Y el Señor para su proyecto llamó a un hombre de 75 años. Y a la señora que él llamó, la esposa de ese señor, era una señora estéril, no podía parir. Y la Biblia la comprueba más, y ya había cesado la costumbre de las mujeres también. O sea que no había por dónde, hermano, pero tenemos un Dios que es grande y poderoso. Cuando uno piensa que todo está perdido, aparece el Señor Jesucristo de Nazaret. Aparece el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos la historia cómo Dios lo llamó después de 75 años, y la Biblia dice que salió de Ur a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A mí me llama la atención porque la Biblia a veces resume, pero hay donde lectores que escudriñan la palabra tienen que ponerse a pensar. ¿Cómo se movió una persona en esa época? ¿En qué andaba? No habían carros, no habían aviones, no habían flotas. Era un desierto por donde iba a pasar. Así que ese señor que Dios llamó, lo llamó de una forma muy humilde. Ahora no tenía plata, ahora era un hombre pobre. La Biblia dice que Dios lo empezó a bendecir. Cuando uno le cree a Dios, Dios lo bendice a uno, hermano. Cuando uno le cree a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando uno le cree a Dios y Dios lo bendice a uno, uno promete fidelidad al Señor grande y poderoso. No tan física, pero también espiritual. Materiales, pero también espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Abraham salió en su asno, en su camello, qué sé yo. La historia muestra que el tramo era como de más de 500 kilómetros. Hay unos que dicen que son 800 kilómetros, pero en el mapa físico aparece un tramo enorme. Hágase cuenta que es de aquí más o menos a Bogotá, pero en Asia. No en bus,
ni en avión, sino en un burro. Y por el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso lo hace uno cuando le cree al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos ejemplo de Moisés. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros en esta mañana contamos con un Dios que no se ve, pero que sí se siente en nuestro corazón. Que no se ve, pero tenemos fe y confianza que está en este lugar con nosotros en este pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, al igual que Moisés, somos de los que no vemos, pero creemos. Jesucristo le dijo a un hombre llamado Tomás, ¿por qué has visto, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que Abraham llegó a Canaán. Cuando llegó a Canaán, dice que dijo, bueno, la tierra muy bonita y todo. No se puede negar que todo está muy bonito. No lo menospreció, pero tenía otro pensamiento Abraham, hermano. Tenía su mirada puesta en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso que pasa ahí en la Biblia, eso que está escrito ahí en la Biblia, es una expresión como ejemplo. Porque, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar casa, Dios te va a prosperar a ti. Dios te va a ayudar, pero no pongas tu mirada en eso. Pon tu mirada en el galardón. Pon tu mirada allá arriba donde está Cristo sentado. Pon tu mirada en las cosas eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Es un ejemplo. Abraham es el padre de los que creyeron. Nuestro primer creyente fue Abraham. Así que Él nos dio ejemplo. Hay que amar las cosas materiales en su medida, pero hay que amar realmente las cosas que están ahí arriba donde está Cristo sentado. Jesucristo lo dijo así. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y conocemos la historia cómo Abraham tuvo a Isaac. Isaac nació de una señora que le dio risa. A mí me llama la atención el ángel que está hablando con Sara. Y cuando le están dando la noticia a Abraham que va a tener un hijo, Sara estaba escuchando y se vio. ¿Quién sabe con quién será que va a mirar tu hijo? Porque conmigo no. Y el ángel la escuchó. La Biblia muestra como que usted marca una escena. Le dijo, mujer, ¿por qué estás reído? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Hermanos, en esta mañana, si el Señor dice que Él es eterno, Él es el Dios eterno. Si Él dice que Él puede voltear el mal al revés, Él puede voltear el mal al revés. Si Él dice que Él es Él coge todo el cuerpo con el hueco de su mano y la tierra con sus 3 dedos, tenemos que creer en esta mañana que Él es el todo. No podemos poner en duda la clase de Dios que tenemos, porque tenemos el Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Porque mientras por el hombre las cosas son imposibles, para Dios todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nació Isaac, y por haberse reído le pusieron risa al muchacho. Porque Isaac significa risa. Así lo llamaron, por no haber creído. Y la Biblia dice que tuvo Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus de Israel. 12 varones nacieron de Jacob. ¿Saben la experiencia de Jacob y Esaú? Cómo tomó la primogenitura con engaño. Pero Dios le bendijo, porque la Biblia dice que Jacob se dio el lujo de rogarle, de insistirle. La gente piensa, por ahí ahora con la testa la gente muestra a Jacob tirando puño con Jehová. Es que eso no fue así. Porque, hermano, no hay un ser humano que Dios mire solamente y lo desaparece, porque nadie puede pelear con Dios. Solamente que hay una guerra, hay un hombre que tenía un nombre que lo señalaba como un engañador, porque Jacob significa suplantador, engañador. La lucha de él era quitarse ese nombre, rogarle, implorarle, postrarse. Jacob no luchó peleando, Jacob estaba humillado delante del Señor, asiado, agarrado de la misericordia del Señor. El ángel de Jehová le decía, suéltalo,
No te voy a soltar hasta que no me bendiga. Ustedes saben aquella historia o aquella enseñanza que una vez hablamos, donde a las personas les cuesta aceptar lo que es. Hay gente pobre, hermano, que tiene mente de rico. Una cosa increíble. Un rico que vive en el cuerpo de un pobre. Hermano, si yo soy pobre, yo tengo que aceptar que yo soy pobre. ¿Para qué no lo puedo ver? Entonces se llama ser realista. Pero hay gente que no come carne, si no la carne no le hago no sé qué cosa. Y yo. No, pero uno tiene que dejarse de esas tonterías, hermano, y dar gracias al Señor por la comida que Dios le da a uno. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tiene que ser agradecido con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Uno no puede. El problema de Jacob era que él quería ser Esaú. Ese era todo el problema. Y cuando él se dio cuenta que él nunca podía ser Esaú, dijo: no voy a quedar en el peso del siglo. Yo no soy Esaú. Cuando el anciano le preguntó, el anciano padre Isaac le preguntó a Jacob quién era, Jacob dijo: habla con tu hijo, soy Esaú tu hijo. Y luego palpó y dijo: la piel es de mi hijo Esaú, pero habla con Jacob. Y lo bendijo. Pero una mentira, porque era Jacob. Y el día que él quería que Dios le bendijera, que Dios quitara de él esa maldición, el Señor le hizo la misma pregunta. Necesito que tú hoy digas quién eres, cuál es tu nombre. Y Jacob dijo: soy Jacob, no soy Esaú, soy Jacob. Y el Señor le dice: por cuanto has luchado contra Dios y has vencido, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará tu nombre Israel. Y Jehová le bendijo, cambiando el nombre que él lo consideraba como una maldición. La bendición que la gente piensa que es bendición se convierte en maldición cuando la gente no pide la bendición de parte de Dios. Si es Dios quien te bendice, es bendición, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Pero si tú has adquirido, o alguien en el mundo, no digamos ustedes, que alguien quiere las cosas dañando, haciendo fraude, tumbando a otro, eso no es bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza para ella. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios a ese grupito de 12 hombres, y de ese pueblo, ese grupito menudo, le tenía prohibido ir a Egipto. Le dijo a Abraham: por ninguna manera entres ahí. Egipto es tipo del mundo. La iglesia camina en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, cuando también esperamos a nuestro Salvador y gran Dios que se llama Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que hubo un hombre en Canaán y el pueblo se vio obligado a Egipto. Pero la Biblia dice que antes de eso José tuvo unos sueños. Usted sabe eso. La gente con sus sueños, cuando usted tenga un sueño, no lo cuenta. Voy a comprar una moto. 2, 3 se leen, el resto se pone guapo porque usted va a comprar la moto. Claro que eso pasa allá en el mundo, aquí en la iglesia. Pero cuando usted tenga un sueño, no lo cuente mucho. José en su ignorancia contaba sus sueños a sus hermanos. José en su ignorancia contaba, a ver que sus hermanos vengan a alegrarse, le daba rayo, le daba envidia. Allá viene el Señor, el que dice que el sol y la luna y 11 estrellas se van a apostar delante de él. Y piensa que nos vemos más y nosotros nos vamos a rodear delante de él. Porque entendían, hermano. Entendían. Y le daban envidia. Y lo vendieron para Egipto. Pues la Biblia dice, hermano, que cuando el enemigo hace una jugada, Dios ya ha hecho como Dios adelante de él. Jehová lo había hecho para preservar la vida de su pueblo Israel. Jehová lo permitió así. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y cuando hubo hambre en Canaán, José era el gobernador de Egipto. Porque el faraón soñó que 7 vacas flacas, horribles, feas y que espantaban, caminaban en la orilla del río. Y a la derecha había unas 7 vacas gordas, bonitas. Cuando de pronto le encaminaron las flacas a la gorda, se las comieron. Y el resto, ¿esto qué es?
Además, las vacas no son carnívoras, para que no deben ayudar al sur. Las vacas comen pasto. Pero le quedó en la cabeza. Pero José, que estaba en la cárcel por haber sido calumniado por la esposa de Potifar, el copero y el panadero dijo, allá en la cárcel, dijo el copero, hay un hombre que sabe interpretar sueños. Pero cuando yo estaba preso, soñamos que uno era puesto en el patio de la casa del rey y las aves le picoteaban la cabeza a aquel hombre, y él nos dijo, el panadero lo va a golpear. Y yo, el copero que estaba ahí, dijo, tú vas a ser restituido en tu cargo, y aquí estoy yo vivo, y el panadero está muerto. Ese hombre lo que dijo es verdad. Ese es un hombre de Dios, sabe interpretar sueños, y trajeron a José. Hermano, bendito sea el Señor Jesús. José ese día dijo, este hombre que está aquí parado no sabe interpretar sueños, sino que de Dios es el conocimiento y la sabiduría. No, que yo tengo un Dios que conoce los misterios de los hombres. Porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. No importa lo bien que vayas, la gloria es para el Señor Jesús. Así que José tenía muy claro, en ese momento ya muy claro eso. Y lo trajeron y le contaron el sueño. Y dijo el rey, dijo José al faraón, al rey, le dijo, bueno, usted tiene que proveerse de muchos graneros. Busque cómo hace para que se busque un buen hombre que administre, porque le voy a decir una cosa. Jehová me ha dicho que vienen 7 años de abundancia. 7 años de que habrá trigo, habrá alimento. Pero tras esos 7 años de abundancia, vendrán 7 años de escasez. Y si usted no busca un hombre que le administre bien su asunto, no va a alcanzar el trigo para los 7 años. Y el faraón le dio la puesta la mirada a José de nuevo. Dijo, ¿cuál otro hombre? Solo tú tienes ese conocimiento y ese nombre. Tú eres el hombre. Y la Biblia dice que después del faraón estaba José, porque Jehová estaba con él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú eres un hombre obediente y una mujer obediente y sigues el Señor de veras, Dios te guarda, Dios te bendice. Cuando uno piensa que todo está perdido, de que no hay solución, Dios tiene solución a tu problema. Bendito sea el nombre del Señor. Y comenzó aquella historia que entraban los hermanos a buscar comida. Y un día conoció a José a sus hermanos y se quedó con Benjamín y puso una copa en el saco de los hermanos y los trataron de ladrones. ¿Y cómo es posible? Mi anciano padre se muere si Benjamín no llega. Ustedes saben la historia. Y la Biblia dice que ya la tercera o cuarta ida, José se descubrió a sus hermanos. Yo soy José, vuestro hermano. Y los tenía en gran estima. Pero se murió José y se murió un faraón que no conocía a José. Y el pueblo que estaba 72 personas en Egipto empezó a crecer. Y dijo los sirvientes del faraón que no conocía a José y sabía quién era Israel ni nada de eso. ¿Y quién era? Este pueblo ha crecido. No sé qué crezca el número y se ve en contra de nosotros, nos quita el reino, nos subyuga a nosotros. Vamos a empezar a ponerle cargas a este pueblo. El pueblo que entró en bendición a Egipto. Hermano, usted que está en la iglesia, nunca vaya al mundo nuevamente a buscar nada. No regrese, porque los primeros días lo tiran para arriba y lo vuelven a apañar. Pero en los días lo tiran para arriba y ya no hay quien lo apañe. Ya lo dejan que usted se pegue el cortalazo solo. Pero hermano, aquí en el Evangelio, cuando usted viene cayendo, hay una mano invisible y poderosa para sostenerlo. Hay una mano amiga que se llama la mano del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que empezó el pueblo a crecer y la carne aumentar. El número a crecer y la carne aumentar. Y los esclavizaron en Egipto. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Uno tiene que, el que hace libre al hombre se llama Jesucristo el Señor. Ustedes saben esto, el esclavo no canta, el esclavo no ora, el esclavo no hace, el esclavo hace lo que el Señor dice que se haga. Hermanos, todavía la gente está buscando los extraterrestres. Las pirámides de Egipto se dice que es sudor del pueblo de Israel.
lo subyugaron, tenían que haber piedras que hasta el sol de hoy no saben cómo las cargaron. Y cuando ven eso, no son bromas extraterrestres, los buenos extraterrestres, un pueblo esclavo, un pueblo que llevó la opresión del enemigo. Y la Biblia dice, y la palabra del Señor dice que un día Dios escuchó el clamor del pueblo. Y Dios comenzó su proyecto con un hombre llamado Moisés, que era un niño. Mataban a los niños varones y a las niñas las dejaban vivas. Pero las parteras, cuando llegaban a atender las hebreas, cuando iban a atender para matar al niño, ya la hebrea había comprado y no lo podían matar. Y le decían, pero ¿por qué están creciendo todavía? He mandado a matar a los niños, una cosa indolente. Y decían las parteras egipcias cuando llegaban, esas mujeres son fuertes. No era que eran fuertes, no era la misericordia del Señor. Y nació Moisés. La mamá lo tomó, calafeteó una arquilla con brea, lo metió y lo tiró al río Nilo a la aventura de él, hermano. Pero cuando el Señor Jesús tiene un propósito con algo, Dios es el Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. La arquilla llegó a frente donde estaba la hija del faraón, en la playa, en la orilla del río con la sirviente, y vieron la arquilla y le llamó la atención y mandó a que la sacaran. Y había un niño hermoso, dice la Biblia. ¿Sabe dónde Dios metió el que iba a libertar a Israel? Allá en el palacio del enemigo. Se llama, alguien dijo el caballo de Troya. ¿Saben la historia del caballo de Troya? No lo voy a decir, búsquenlo. Se le metieron al caballo hecho de madera y se lo llevaron por allá para la plaza y estaba lleno de soldados. Y destruyeron la nación. No es historia larga, pero el Señor le metió y le dijo, allá en el palacio. Y no solamente eso, la nana que cuidó a Moisés era su propia mamá. Y esa señora, por eso es que es importante enseñar a los niños, hermanos, la palabra. Deje la flojera, deje la pesadez. Siéntese con su niño y dígale un versículo, dígale dos, dígale tres. Dígale que en este mundo solamente hay un Dios que tiene nombre y se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Señor. La nana de Moisés era su mamá y le enseñó que ese pueblo esclavo era el pueblo del Dios Todopoderoso. Que los dioses de Egipto son madera, oro y plata, pero el Dios que adoramos es un Dios que es espíritu y es real. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Dios eterno que se merece la adoración. La Biblia dice, hermano, bendito sea el Señor. La Biblia dice que Moisés rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón por llevar el vituperio con el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque te ha su mirada puesta en el galardón. Esa señora le gastó horas y días criando a su hijo para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y nació el gran Moisés. Salió el ruedo matando a un egipcio y poniendo en paz a dos hermanos y le dijeron, mataste a un egipcio y el que no viene a matar. El verse descubierto se fue. 40 años en el desierto. Y en el Sinaí, allá en la salsa, le presentó Jehová el Dios eterno. Y le dijo, te aligeraste, adelantaste el proyecto, no era el tiempo todavía, el tiempo es ahora. Hermano, el tiempo de la presencia de Dios es hoy, es ahora. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de Dios es que tú entiendas de que Él es uno solo, de que Él es grande, de que Él es poderoso, que Él se merece la adoración y la reverencia, y que hay que creerle, hermano. Es un problema la gente cristiana muchas veces, que lee la Biblia y lo que supuestamente no le conviene, se lo sabe. Hay hermanos que dicen ofrenda quit. Es más quit. ¿Por qué? Tú tienes que creerle todo lo que está ahí. Creerle todo. Y tienes que postrarte, postra. Y tienes que humillarte, humilla. Y tienes que rogarle, porque yo soy muy duro. Es un carácter malcriado. Es un carácter. Y no se quiere humillar. Pero la Biblia dice que delante de él se adorará toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra.
y debajo de la tierra. Él es digno de que usted se ponte delante de él. Bendito sea el Señor. Lo llamó el Señor y lo mandó después de 40 años de disciplina. Lo regresó a libertar a su pueblo. Y si me preguntan quién dice que es, dígale que yo soy mi envío. Llegó un hombre, hermano, curto, con un palo en la mano que Dios le había dado por señal, que se había convertido en serpiente. Le había colocado su mano en su sobaco, en su axila, en su seno, y se había convertido nuevamente sana después de la lepra que había tenido. Llegó Moisés y Aarón su hermano. Moisés era tartamudo, no quería ir. Dios le colocó un traductor para decir a su hermano. Y llegaron dos señores. Me llama a mí la atención, hermano. Yo creo que una vez le dije esto. Las personas que habitaban en el desierto le llamaban beduinos del desierto, porque no se bañaban. No había agua. Y si alguien iba de aquí al otro lado del desierto, 15 días en un camello, 15 días sin bañarse, tomando agüita para no se casa. Así que llegó Moisés y Aarón. Imagínense de parte de la figura en ese palacio. Esa gente bien, el faraón era el dios de Egipto. ¿Y esta gente quién es? Ellos dicen que son siervos de Dios y que Dios ha mandado a que dejen ir a su pueblo, porque ese pueblo tiene Dios. Esos dios de Egipto soy yo. Y ellos son mis súbditos, que yo soy el Dios de ellos. Hermano, eso es lo que el diablo cree. Pero esta iglesia también tiene un Dios grande. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No somos de este mundo, tenemos Dios ya, que se llama Jesucristo el Señor. ¿Cómo es posible que ese pueblo esclavo va a tener Dios? De todas maneras, la inquietud, háganos entrar. Y empezaron aquellas señales. Cada deidad que Dios golpeó en Egipto, las ranas es una creencia de fertilidad y de abundancia, de lluvia de abundancia. Y Dios le dijo, les mandó ranas hasta en la sopa, hasta en la cama había ranas, hasta que las aborrecieron. Las moscas, todo animal tenía un símbolo de deidad. Las moscas los vio, todo. Y Dios a todos los fue golpeando uno por uno, hasta que la gente entendiera que el Dios eterno es Jehová y que hizo los confines de la tierra. Bendito sea el Señor. Fue golpeando a cada uno en su coyuntura. Bendito sea el nombre del Señor. Convirtió el agua del río Nilo en sangre. Esa agua en ese tiempo tenía una peculiaridad de ese río. Era que era el sustento de la nación. El río Nilo era mostrado como una deidad. Yo creo que era la rana del río Nilo. Y era mostrado como la especie de abundancia de Egipto. Y Dios se las convirtió en sangre. Todos los animales se murieron. Y solamente era peste del río. Todo fue golpeado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Le decía que los magos de Egipto tenían la capacidad para controlar el tiempo con sus deidades y podían colocar el día claro o el día oscuro si querían. Y Dios los puso, hermano, a que no se veía el compañero con su compañero en la oscuridad y no hubo brujería ni nada que lo volviera a ganar, porque quien controla el tiempo es el Dios Todopoderoso. Así que fue un golpe a cada deidad. Y lo último era que el primogénito de Egipto era el segundo Dios de Egipto, o sea, el sucesor del faraón. Y Dios golpeó a cada primogénito. El primogénito en ese tiempo era la fuerza, era el orgullo de su padre, era la fortaleza del hogar. Y la Biblia dice que Dios levantó a todos los primogénitos. Y había llanto desde el faraón hasta el esclavo, que estaba hasta el más humilde que estaba acá. Y el faraón dijo: ¡fuera de aquí! Los echaron, hermano. Pero dice la Biblia que ese día los ejércitos de Jehová, por eso es que hay que entender y confiar en Dios. Los ejércitos de Jehová, así como el pueblo se puso en pie, todo el ejército del cielo se puso en pie, porque había un ejército que guardaba el pueblo de Israel, que Dios quería que no se veía, que no se palpaba, que era real. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirles a ustedes en esta mañana, en este lugar, en esta escuela dominical, hay una presencia invisible, que es la presencia
Bendito sea el nombre del Señor. Se levantó el pueblo y el ejército del cielo también se levantó. Y salió, la Biblia dice en este pasaje, pero Israel había salido con mano poderosa. Salieron. Bendito sea el Señor. Y el primer problema que tuvo Israel fue el brazo del río del Mar Rojo, que separaba al pueblo de Egipto del desierto. Y la Biblia dice que cuando los egipcios vieron que su pueblo que les producía la ganancia y les trabajaba se había ido, fueron de Faraón, ¿por qué dejamos ir al pueblo? Vamos a buscarlos nuevamente. Yo quiero decirles a ustedes que el enemigo ustedes nos anda buscando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo anda en tinieblas y tú andas en luz. Desde el día que tú saliste del mundo, el enemigo te está buscando. No te ha encontrado porque estamos bajo el regazo del Dios grande. El que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Dios omnipotente. Por eso el enemigo no te encuentra. Pero tú que te deslizas un poquito hacia afuera y te encuentras. Por eso la seguridad que tenemos, la tenemos en el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. El primer problema fue el Mar Rojo. Y la Biblia dice que cuando Israel vio a el enemigo que venía, de falleció. Hermano, la vida de un ser humano vale mucho. Ellos no hablan tanta paja por tanta cosa porque ya han hablado, hermano. Tiene que ellos sabían que los iban a matar. A la mayoría le iban a matar. Y si van a llevar a los más fuertes para esclavizarlos. Así que ellos dijeron, no había sepulcro allá para que los vengan a matar aquí. Están dejando regado aquí para que los animales del campo los coman. Esto no tiene presentación. Y clamaron a Jehová y clamaron a Moisés también. Pero Moisés clamó al Señor. Y Moisés respondió al pueblo. El líder, el que lidera, el que está en el barrio liderando, el que está predicando, está para infundirle ánimo al pueblo. Para infundirle ánimo al grupo. Pero si el líder llega, mire, apenas somos 3. Terminaremos uno solo aquí. Yo estoy seguro que hasta ustedes no van a venir. Nadie se va a entregar en la zona. Esta es la zona más dura que nos entregaron a nosotros. Nos tienen rabia. El líder está para infundir ánimo. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. De Dios es la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Faraón se hubo acercado, dijo Moisés, no habéis. Dice Moisés, dijo el pueblo, no temáis, está firmes. Y ven la salvación que Jehová da hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto hoy nunca más lo verán. Yo quiero decirles a ustedes en esto mañana. El enemigo le gusta meter terror. Se arma y se quiere meter terror para que tú tengas miedo. Pero la victoria no es nuestra. La victoria es del Señor. El enemigo te mete angustia. Te llama y te dice, no hay solución. Ese problema es grande. Usted tiene que verse, checarse. No sea que tenga un cáncer. Porque el enemigo le mete terror a las personas. Pero confiar está nuestra vida en el Señor. El que tiene al Señor no tiene temor de malas noticias, sino que su corazón está anclado en el Señor. Esta iglesia no es una iglesia de himnos que se las queda, pero nosotros aquí vamos a cantar, somos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El enemigo te cuestiona, te hace ver como alguien malo, como alguien que no merece, como alguien que no merece la bendición, o no merece la misericordia, pero el Señor está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros sí tenemos que tener cuidado. Por eso sí tenemos que tener cuidado. Porque el enemigo está como lo que está buscando aquí en el lugar. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que tener cuidado muchas veces. Les voy a decir a ustedes rapidito que ya voy a terminar. Tenemos que tener cuidado a veces en lo que cantamos. Yo estaba meditando un himno hace mucho y me di cuenta de algo. Hay un himno que dice, cansado del camino, sediento de ti. Yo quiero decirles a ustedes una cosa. Eso aunque suena un ánimo, es un desánimo. Pero si estoy invitando a este camino se cansa, hermano, uno está aquí cansado. La Biblia dice que el esfuerzo es cansado. Bendito sea el nombre del Señor. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Este camino no es para gente que se cansa.
Este camino es para gente que se ponga en la raya y camine y corra en la presencia del Señor. El himno sigue diciendo: sediento de ti. Ustedes saben que el Señor se puso en pie. ¿Cuántos días de la fiesta? El séptimo día, el último día de la fiesta. Se puso en pie y el Señor diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. En esta mañana no es posible que haya gente cansada, porque Dios da esfuerzo y cansado. No es posible que haya gente sedienta, porque si alguno tiene sed, puede venir a Él y beber del agua de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que necesitamos estar pendientes, ser conscientes, porque cuando las cosas parecen perdidas, aparece el Señor. Nadie más podía suplir, nadie más podía librar, solo el Señor. Un inmenso mar, un pueblo desanimado, pero el Dios Todopoderoso estaba enfrente. Hermanos, usted podrá decir lo que sea, usted podrá recrear lo que usted quiera recrear, pero ver el mar rojo abrirse es un milagro. Es un milagro que no se puede explicar. Y las aguas parecían columnas a la izquierda y columnas a la derecha, y el pueblo pasó en seco, así se ve. No pasó en barro, pasó en seco. Porque la mano de Dios abrió el mar rojo por la misericordia de Dios para conmigo. Cuando todo parece perdido en tu vida, te contamos y tenemos nosotros en esta escuela dominical a un Dios que nada es imposible para mí. Para muchos el mar rojo está enfrente, para muchos el río está enfrente, para muchos la playa está enfrente, pero con nosotros está el Señor Jesucristo. Vamos a esperar bien esta vez. Cuando todo parezca perdido en tu vida, cuando veas al enemigo cerca, clama al Señor, corre al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Este pueblo es llamado en la Biblia el pueblo de Dios. Dio la gran salvación que Dios le dio ese día. Y muchas más, porque la Biblia dice que Dios le mostró al pueblo de sus obras. Muchas obras hizo Dios. Estamos escuchando en el campamento ahora que estamos allá, que no hay un pueblo que haya vivido haya visto más milagros que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Muchos milagros. Pero con todo eso han sido desobedientes. Pero en esta mañana, aquí está el Señor de esta iglesia. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? No camines, no corras solo. Pide la ayuda del Señor Jesucristo. Si Pedro no pide el socorro al Señor el día que se puso a caminar sobre el agua y empezó a hundirse, que estuviéramos todavía diciendo: Pedro se ahogó. Pero cuando Pedro se estuvo hundiendo, dijo: Señor, socórreme. Y el Señor lo tomó de la mano y lo subió a la barca. ¿Cuál es tu problema en esta mañana? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es el mal que se te ha acusado? ¿Cuál es el enemigo que te asedia? Aquí está el Señor con nosotros en esta escuela. Cuando todo parece perdido, cuando no hay esperanza, aquí está el Señor para ayudarte. Te invito a que quiera pasar al altar. Después tienes un problema, dificultad, algo que te acompleja, algo que no has podido. Aquí está el Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. En este camino en que andamos, hay dificultades, hay luchas, hay pruebas. En este camino en que andamos, nos encontramos a veces con falencias, con engaños, con decepciones, qué sé yo. Pero hay un Dios que nunca nos ha fallado, ni nunca nos fallará, ni nunca se apartará de nuestro lado, y nunca nos dejará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le creas, que le obedezcas, que le creas. Bendito sea el nombre del Señor. Cree solamente. Si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham experimentó lo que era tener un hijo en su vejez, lo que era que su esposa estéril tuviera un hijo. Y ese Señor un día miró al cielo y dijo: el Dios que se me presentó a mí allá en Ur es el Todopoderoso. Hermano, de ahí en adelante Abraham conoció a Dios. Así lo tituló, así lo llamó, como el Todopoderoso. Porque un Dios que hace eso, nada es imposible para él. Bendito sea el nombre del Señor. Mira tu experiencia con el Señor. Mira tu experiencia con Dios, tal manera que tú la aprendas a conocer y Él se pueda mover en ti y tú puedas hablar de Él con libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias en esta mañana. Le damos
bendigas en esta mañana. Aquí estamos en tu presencia. Te damos la honra, te damos la gloria, el reconocimiento en esta mañana. Estamos delante de ti pidiendo tu misericordia, tu bondad infinita para con nosotros, Señor. No guardes a tu iglesia de ese esfuerzo cansado. Multiplique la fuerza. Él no tiene ninguna en esta mañana. Aunque sepamos para dónde correr cuando hay dificultad. Que tú nos guíes de tal manera que te obedezcamos. Que te podamos mirar, Padre Celestial. Él es grande, poderoso, Señor.